el misterio de los cuerpos incorruptos. Que todos moriremos algún día es un hecho. Una vez que nuestro organismo cesa su actividad vital, el cuerpo comienza el nada amable proceso de descomposición y, finalmente, acaba formando parte de la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás, rezan los textos bíblicos. Pero, como en todo, hay excepciones. Según algunas creencias, y más concretamente el dogma cristiano, existe una forma de detener el proceso de descomposición. Nos referimos a la pureza de espíritu y la fe en su estado más puro. Estas dos cualidades ayudarían, según la religión católica, a que el cuerpo pudiera resistir la degradación química que acompaña a la muerte. La Iglesia, al principio, señaló que estos casos eran debidos a la santidad, por lo que durante un tiempo canonizaron a todo aquel cuyo cadáver aparecía incorrupto. Bueno, a todo aquel que fuera cristiano y que tuviese un historial de hechos milagrosos. Más tarde, y a la luz de algún que otro fraude, y también por el hecho de que este fenómeno no era exclusivo de católicos, se decidió no considerar la incorruptibilidad como un signo de santidad. Llegados aquí, hay que hacer una distinción importante entre lo que conocemos como momias y los cuerpos incorruptos. La momificación es un proceso, ya sea de modo premeditado mediante ciertas técnicas conocidas como embalsamamiento, o bien que se da de modo natural. Agentes tales como la humedad, la salinidad y la composición del suelo o del aire pueden ser responsables de la momificación natural. En el caso de las momias, la ciencia es perfectamente capaz de descubrir si su origen es natural o artificial, así como los procesos que tuvieron lugar en el cadáver. Pero en lo que se refiere a los cuerpos incorruptos, la cosa cambia. Mientras que en la momificación los cuerpos se hallan rígidos y petrificados, en el cadáver incorrupto la flexibilidad sigue presente. Incluso los órganos internos pueden aparecer blandos y suaves al tacto. Tampoco se han encontrado evidencias en estos extraños casos de que las condiciones ambientales ayudaran de alguna forma a preservar los tejidos. Y es más, algunas de estas personas sufrieron una muerte violenta o de algún tipo de enfermedad que debería haber acelerado la putrefacción. El ejemplo más llamativo y famoso es el del cuerpo incorrupto de Santa Bernadette, la que siendo una niña fue visitada por la Virgen, dando lugar al fenómeno mediático de Lourdes en Francia. Científicamente, ¿qué hay detrás de estos cuerpos? Marzo de 2014, Rennes, noroeste de Francia. Un equipo de arqueólogos trabaja en las profundidades del convento de los jacobinos. Acaba de destapar 4 ataúdes de plomo del siglo XVII. Abren 3 y dentro encuentran esqueletos, claro, pero al abrir el cuarto se quedan petrificados. Un cuerpo incorrupto de 358 años aparece ante sus ojos. Los restos son de una mujer de 1,45 m llamada Louise de Kengo. Según revelan ahora los arqueólogos del Instituto INRAP, una viuda de la nobleza que conservaba sus ropajes y la carne de su cuerpo, aunque con aspecto desagradable. En sus carnosas manos sostenía un crucifijo, y un último detalle escabroso, le faltaba el corazón. ¿Una santa? ¿Brujería? La respuesta suele ser más terrenal. La ausencia del corazón se debe a que se lo extrajeron después de fallecer a los 60 años, al igual que el de su marido, para meterlo en un cofre por mor de un rito funerario de la época. El cuerpo de la noble Louise de Kengo, hallado en Rennes, Francia, conserva también su ropaje. Pero, ¿el cuerpo? ¿Por qué conservaba su piel, músculos e incluso órganos? No es el primer caso de cadáveres que se descubren en un excepcional estado de conservación. Por distintos motivos, hay cuerpos incorruptos de santas, de papas, de monjes budistas, de revolucionarios rusos, de hombres de la Edad de Bronce o anónimos contemporáneos de los pueblos de Noruega. Más allá de creencias místicas, la ciencia explica los motivos para la buena conservación de estos cadáveres. En unos casos el proceso es natural,
y en otros reciben la ayuda, confesada o no, del hombre. Según explica el antropólogo forense José Manuel Reverte Coma en sus estudios para el panameño Instituto Gorjas de Estudios de la Salud, estos cadáveres que aparecen conservados no tienen nada de mística o magia. La sequedad produce la momificación espontánea o natural, explica Reverte. La sequedad del ambiente, unido a la ausencia de insectos, provoca que los monasterios sean lugares ideales para que se den este tipo de fenómenos. Se trata de un proceso de desecación espontánea o natural que impide la putrefacción y descomposición del cadáver. Este fenómeno se da en algunos lugares como las criptas de algunos monasterios, donde la sequedad del ambiente y la ausencia de insectos, unido quizás al hecho de que el cuerpo estaba exento de grasa y a la existencia de un medio interno adecuado para destruir las bacterias responsables de la putrefacción, permite que el cuerpo se deseque en forma natural, conservándose incorrupto por tiempo indefinido. Algo que parece encajar con el caso de la noble francesa. Otro camino, opuesto al anterior, es cuando el cadáver queda en un ambiente de humedad relativa pero estéril. Se produce el fenómeno llamado adiposira, de adipos, grasa y cira, cera, revela Reverte. Primero se produce una saponificación, transformación de los tejidos en jabones mediante la grasa, y luego una fase plástica, durante la cual las partes blandas se transforman en algo parecido a la plastilina. La piel queda elástica convirtiéndose en una especie de badana, como si la hubiesen curtido. En algunos casos, los tejidos se transforman en cera, como la de una vela derretida, que mantiene la forma de los órganos con gran precisión, apostilla el científico. La transformación del adiposira en cera cadavérica es lo que ha dado origen a la creencia de que hay cuerpos incorruptos debido a causas sobrenaturales y no hay tal cosa. Otro caso que puede darse es la petrificación, transformación del cadáver en material pétreo, debido a la infiltración por hidroxipatita y carbono cálcico. Estos procesos dejan hallazgos impactantes, como las momias de los pantanos de Tolud en Dinamarca o el hombre de Cashel en Irlanda. El aislamiento del cuerpo del oxígeno es un factor importante para la conservación de sus órganos. Esa es una de las conclusiones que sacaron unos investigadores del Archaeological Trust de Reino Unido, que encontraron un cerebro de 2600 años de antigüedad perfectamente conservado. Las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa que lo aislaba. Como no había ninguna traza de oxígeno en el cerebro y no hay movimiento, este estaba protegido y preservado, explica el estudio de los arqueólogos. Y estos sorprendentes fenómenos pueden ser provocados, pero de un modo no intencionado, y que puede suponer un problema. Las momias egipcias son un ejemplo paradigmático del embalsamamiento artificial ideado por el hombre antiguo. Es lo que ocurre en Noruega, donde tienen problemas de espacio en sus cementerios porque los cadáveres no se descomponen, según publicó The Wall Street Journal. El motivo es que después de la Segunda Guerra Mundial establecieron como medida higiénica enterrar a los muertos envueltos en una funda de plástico. Este aislamiento hace que el descanso eterno esté siendo más largo de lo deseado para los cuerpos físicos de los noruegos. Para resolverlo, están perforando las bolsas con una tecnología especial e inyectando una sustancia para descomponer los cadáveres. De los secretos egipcios a Lenin o Juan XXIII. Pero la momificación es un proceso que el hombre hace de forma intencionada desde hace miles de años, mediante procesos de embalsamamiento y momificación, normalmente con ritos funerarios. En la antigua Persia, por ejemplo, los cadáveres se conservaban con cera y entre los pueblos arios con miel, pero quizás el proceso más famoso sea el de las momias de Egipto. Según el antropólogo Reverte, primero extraían el cerebro del cadáver por la nariz, para hacer después pasar al cuerpo y sacar los intestinos, que purificaban con vino de palma y sustancias aromáticas molidas. O así lo relató al menos el filósofo griego Heródoto. Estas vísceras se ponían en 4 vasijas cuyas tapaderas representaban las cabezas de los 4 hijos de Horus, genios funerarios protectores de los órganos. Después, llenaban el vientre de mirra pura molida,
canela y otras sustancias aromáticas, y salaban el cuerpo recubriéndolo con natrón, carbonato de sodio deshidratado. Así quedaba el cuerpo recubierto durante 70 días, luego lo envolvían con vendas. Pero no hace falta remontarse tantos años para encontrar famosos cuerpos momificados ya con técnicas más modernas. Es el caso del revolucionario Vladimir Lenin, padre de la Unión Soviética. Por decisión de su sucesor, Joseph Stalin, fue embalsamado tras su muerte en 1924. O también el Papa Juan XXIII, de cuyo cuerpo incorrupto se creó una leyenda de componente religioso, puesta en entredicho en 2001 cuando el médico Gennaro Goglia declaró a la revista católica Familia Cristiana haber inyectado 10 litros de un líquido embalsamador al cuerpo del pontífice. Practicamos un corte en la muñeca derecha del Papa y le introdujimos la aguja y el líquido, dijo. Aún hoy se ha dado un paso más y se utilizan técnicas de criogenización o congelación en nitrógeno líquido a 150 grados bajo cero, otro milagro de la ciencia. El misterio de los cuerpos incorruptos. La cara oculta. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Muchas gracias.